Hola a todos, yo soy Karen Valdivieso, soy ingeniera en audio y docente. Y el día de hoy les voy a explicar acerca de qué es lo que tenemos por aquí en la pantalla, es decir, un compresor de audio. Te voy a dar ejemplos prácticos, vamos a estar trabajando aquí con la sesión que estás viendo en la parte de arriba. Y nada, vamos a empezar para que se pueda entender muy bien esto. Para empezar, ¿qué es la compresión? La compresión se va a encargar de atacar picos altos, es decir, un compresor va a atacar este pico que está acá. ¿Para qué? Para reducir nuestro rango dinámico y modificar la envolvente. ¿Para qué yo querría modificar el rango dinámico? Si en realidad el rango dinámico es una cosa buena, es una cosa que se necesita dentro del campo musical y dentro de lo que es parte de la ejecución de los músicos, ¿sí? Si bien es cierto, el rango dinámico es muy importante dentro de la ejecución musical y dentro de la misma dinámica de las canciones, también es cierto que si yo tengo una dinámica muy variada dentro de una canción, yo nunca voy a poder tener un fader, que es este de acá, de volumen estable dentro de una sesión de mezcla. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, agarro esta guitarra, cuando esté en los picos más bajos, voy a tener un volumen determinado, voy a querer colocar un volumen. Y cuando esté en los picos más altos, voy a querer bajar el volumen. Entonces, se llegó a la conclusión de que esto se puede trabajar de una mejor manera. Es decir, si yo reduzco el rango dinámico aquí, es decir, ataco los picos más altos, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir conservando el rango dinámico porque, ojo, el rango dinámico es algo bueno, lo queremos conservar, pero simplemente quiero tener una señal mucho más estable. Entonces, vamos a atacar esta señal de acá, la cual es una guitarra. Ahí le bajé, vamos a subirle a 0 dB. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a atacar picos más altos para que estos estén mucho más cercanos a los picos más bajos o la estabilidad de mi señal en general. Y entonces, ¿esto qué me va a permitir? Incluso como mi señal ya es mucho más estable, me va a permitir que yo pueda subirle más a la señal sin que se dispare abruptamente. Entonces, en este caso vamos a utilizar uno de los procesadores de dinámica nativos de Pro Tools, es decir, los que vienen ya con el programa. Voy a utilizar este compresor que se llama DIN3, famosísimo. Y dentro de este compresor vienen distintos parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? Estos parámetros y los más comunes que van a estar presentes dentro de todos los compresores. Ojo, que no estén distintas perillas no quiere decir que no existan esos parámetros dentro de los compresores. Por ejemplo, en el famoso LA2A que tenemos por acá, no están estas perillas de threshold, attack, release, pero sí existen. ¿Esto por qué? Porque este compresor ya tiene predeterminada esta función. Entonces, para que sepan eso. Pero ahorita nos vamos a regresar hacia nuestro DIN3. Entonces, ¿qué son estas perillas de acá? La perilla más común que siempre vamos a encontrar en un compresor es el threshold. Si ven, el threshold se mide en decibeles. ¿Y esto qué significa? Ok, ya quedamos que un compresor va a ser una reducción de picos, de los picos más altos, para poder atacar y poder convertir mi señal a una señal más estable. Muy bien. Entonces yo le voy a decir, ok, ¿qué picos tú consideras que son los más altos? Es decir, tú como ingeniero me vas a decir cuáles son los picos más altos. Y aquí si nosotros vamos empezando a utilizar los compresores, pues a ver, yo no sé qué voy a poner. Entonces puedo poner un -13 y digo, chance, eso es muy poquito, por acá es mucho y por acá ya es demasiado. Pues así no funciona el audio. Nosotros no vamos a mezclar o no vamos a utilizar procesos de audio dentro de con los ojos, digamos. Vamos a tener que escuchar siempre. ¿Por qué? Yo aquí en estos videos les voy a estar dando como tips básicos para utilizar los procesadores, pero deben de tener en cuenta que nosotros siempre debemos analizar los casos prácticos, analizar cada una de las situaciones porque todas las situaciones son distintas y aplicar los conocimientos obtenidos ya para poder traducir a cada caso específico. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Vean aquí,
pues no hay ningún tipo de compresión. Yo empiezo a bajar mi threshold. Vean, este puntito rojo que está por acá, bueno, que está blanco y después cuando cruza este umbral se vuelve rojo, que ha sucedido en muy poquitos casos hasta ahora, quiere decir cuando mi señal cruza ese umbral. Entonces yo le estoy determinando. Quiero que comprimas los picos que estén por encima de menos 14 dB. Es decir, hay muy poquitas señales que están pasando ese umbral. Por el contrario, vean, si yo bajo este threshold de por acá, ¿qué va a pasar? Como todas mis señales son mayores a menos 32 dB, todas las señales se están comprimiendo. ¿Por qué? Porque yo le di la orden específica a mi compresor de que todas las señales por encima de esto se comprimen. Entonces, pues eso no es lo que yo quiero, porque ahora, como podemos escuchar, pues tenemos una señal comprimida todo el tiempo y eso no es lo que quiero lograr. Sí puede ser nuestro objetivo en otras situaciones, pero en esta situación en específico, en la cual vamos a reducir picos para aumentar para poder subir a la señal, pues este no es el objetivo. Entonces, ¿cómo yo puedo darme cuenta cuál es mi objetivo o qué threshold poner? ¿Qué threshold es mucho o qué threshold es poquito? Nos vamos a fijar en nuestros medidores, este indicador de cuánta señal realmente nos está llegando. Entonces, fíjense, ¿dónde puedo ver exactamente que está llegando? Vamos a poner en bypass aquí, es decir, vamos a apagar este proceso. Y me voy a ir hacia mi columna o hacia mi ventana de la mixer con comando igual. O me puedo ir aquí a Window, Mix. Entonces, me voy aquí hacia el canal de mi guitarra y veo que los picos están llegando a menos 15.5, menos 12.4. Etcétera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo mi threshold por acá lo pongo en menos 6.8, jamás va a existir una compresión. Jamás va a estar actuando el compresor. Sí, que padre tu compresor y todos los botones y todas las perillas y demás, pero en realidad es que no va a estar sucediendo nada. ¿Por qué? Porque esta señal jamás está llegando a cumplir con la principal característica de un compresor, que es el threshold. Entonces, sí, pues está ahí activo, está prendido tu compresor, pero en realidad no estás realizando ningún proceso real porque tu señal no está llegando al mínimo para la compresión, es decir, tienes la señal mucho más arriba de mucho más abajo para cumplir ese criterio. ¿Vale? Entonces, aquí, ojo, recuerden, todo lo tenemos que hacer escuchando, pero si yo voy empezando en el campo de la compresión, que digo, ok, pues yo ya vi que mi pico más alto es menos 12.4. Entonces esto quiere decir que como mínimo mi threshold debe estar en menos 12.4 para comprimir esos picos más altos, los picos más intensos dentro de la señal. Entonces vamos a ver si es cierto lo que les estoy diciendo. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Esta barrita de aquí, la barrita naranja, si ustedes ven, se mueve. Es decir, es el threshold, lo está midiendo en decibeles. Entonces, cuando mi puntito pase aquí, este nivel, vean cómo incluso hay una curva. Esto quiere decir que está existiendo una compresión. Entonces, vamos a ver si esto es cierto. Reiniciamos acá el medidor dando clic. Doy clic, está en ceros, está borrado. Escuchen cómo hay en algunos casos sí realizó compresión, pero son algunos picos nada más. Entonces voy a comprimir un poco más, es decir, quiero atacar más señales, porque no muchas están cruzando ese umbral, y lo vamos a poner en menos 18. Observen cómo ahora sí, y escuchen cómo varios picos ahora sí ya están pasando ese umbral de mi compresión. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el threshold. El threshold es simplemente una medida que nos va a decir a partir de cuándo mi compresor va a actuar, o sobre qué señales voy a estar actuando, y pues las otras señales las voy a dejar como si nada. Ok, entonces ahora nos vamos al parámetro de attack. Esto, fíjense, es algo muy curioso. Si ustedes conocen la envolvente dentro del audio, que déjenme en los comentarios si quieren que
hablemos acerca de la envolvente de un audio, que es un fenómeno natural. Todos los sonidos contienen envolventes, desde voces, guitarras, bajos, baterías, hi-hats, un triángulo, lo que sea, contiene un envolvente. Que en pocas palabras es su comportamiento a través del tiempo, es decir, sí, cómo se desenvuelve. Entonces, aquí simplemente estos parámetros que van a estar acá están actuando de la mano con todo. ¿A qué me refiero con esto? El parámetro de attack me va a indicar, ok, bien, ya me dijiste que tu threshold va a ser menos 18. Entonces, cuando una señal sobrepase ese menos 18, yo voy a actuar. Pero con el attack, tú le estás dando la instrucción a esta señal de, ok, cruza ese menos 18 y ¿cómo quieres que yo empiece a actuar? ¿Quieres que empiece a actuar de manera inmediata? Que son estos 10 picosegundos. ¿Quieres que me tarde un poquito? Es decir, que me espere 1 milisegundo y empiece a actuar. Esto quiere decir menos 18 dBs, espero 1 milisegundo de que se haya cumplido esta condición y actúo. O quieres que me tarde mucho más, es decir, quieres que pase un menos 18 y yo me tarde 300 milisegundos en empezar a funcionar. Veámoslo como una puerta. Es como, ok, tengo una puerta, toco tu puerta y ¿cuándo me tardo en abrir? Es decir, abro enseguida, me espero ahí unos segundos y abro después o abro de manera inmediata. Entonces, en este caso, como nosotros estamos comprimiendo picos, quiero actuar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque si yo quiero actuar sobre esto, fíjense aquí arriba en los milisegundos. Esto prácticamente, si lo vemos, son 50 milisegundos o menos de 50 milisegundos, de hecho. Entonces, si yo me tardo 200 milisegundos en empezar a actuar, ¿qué quiere decir? Que en realidad, ok, aquí mi señal pasó el umbral, pero como yo me voy a tardar 200 milisegundos en empezar a actuar, entonces mi señal va a empezar a comprimir por acá. Y sí que padre, pero pues eso no es lo que yo quiero comprimir en este caso en específico. Yo en este caso en específico estoy buscando comprimir los picos más altos. Entonces, si yo quiero atacar los picos más altos, pues ¿qué quiero? Que mi compresor comience a actuar de manera inmediata. Que en cuanto reciba esta señal de toco, me abres enseguida. ¿Por qué? Porque yo no sé si esta señal se puede ir muy pronto. Es decir, no sé si están tocando y de repente ya no están ahí más. Entonces ya no, ¿de qué me sirve abrir? Pues de no mucho. Entonces, en este caso en el que yo voy a estar comprimiendo picos, es decir, los puntos en los que la señal es más alta, pues lo que quiero es que sea de manera inmediata. Ahora, de la mano del attack viene el release, que es más o menos lo contrario. Ahora, perfecto, yo ya abrí la puerta de manera inmediata. ¿Cuánto me tardo en cerrarla? La cierro, o sea, abro, cierro de manera inmediata. Me tardo un poquito en cerrarla otra vez. O me tardo 4 segundos en, reviso, ¿quién está aquí? Pasen. Cierro, después de 4 segundos. Entonces, aquí de nuevo, como yo quiero comprimir picos, atacar los picos de mi señal, pues ¿qué voy a hacer? No voy a hacerla inmediata porque si no sería como literalmente un clic. Ahí es donde ya entran las consideraciones de cómo es la envolvente de tu sonido. Entonces, en este caso, yo quisiera dejarlo un poquito abierto. Esto no es tan lento ni tan rápido. ¿Por qué no lo dejo en lo más lento? Pues si yo lo dejo en lo más lento, ¿qué va a pasar? La puerta siempre se va a quedar abierta y va a pasar todo mundo. Así yo no quiera que esté pasando esa persona. Pues vean. Lo voy a bajar un poco más. Vean cómo esta caída es como mucho más lenta. Vean cómo va cayendo aquí, cómo se comporta esto una vez que que baja del umbral. Y vean, si yo hago esto más inmediato, vean cómo el movimiento de la bolita, e incluso auditivamente, claro, se escucha distinto. ¿Ok? Entonces, estos dos parámetros son muy importantes también cuando nosotros estamos realizando una compresión. Ok, ¿por qué tengo estos parámetros de compresión modificables? ¿Por qué no yo digo, pues solo quiero que sean automáticos, que sean inmediatos, que respondan a la transiente y que duren más o menos? Por dos razones principales. Los compresores no solamente son para reducir picos, los compresores también son
para otras funcionalidades dentro del audio, que son muy variadas. Si quieren que hagamos un video de eso, también escríbanme aquí y lo preparamos, ¿va? Y la segunda razón es porque, como les dije hace ratito, los compresores dependen de la envolvente de mi sonido. Entonces no es lo mismo si yo estoy trabajando con un hi-hat, el cual su envolvente es... ¿Cómo fue su envolvente? Inmediata, ya se acabó. A que si yo estoy trabajando con un piano en donde dejo sostenidas las notas, que es tan... y dura 20 segundos, 1 minuto si tú quieres esa nota porque la puedes mantener sostenida. Entonces, debido a las características naturales de los mismos instrumentos, es por eso que los compresores también tienen distintos parámetros. Por último, y no menos importante, de hecho es muy importante este parámetro también, el ratio. Ratio es una relación de algo. Si ven, acá está el parámetro 3:1. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a qué tan agresiva va a ser la compresión. Vean cómo si yo muevo el ratio a 100:1, esta señal, una vez que pasa el threshold, que quedamos que es la rayita naranja de aquí, lo sobrepasa y vean cómo lo comprime completamente. Si yo tengo este threshold a un 7.5:1, vean cómo esta señal baja un poquito. Y así sucesivamente, 2:1, vean cómo la señal se comprimió un poco más. Si está 1:1, fíjense cómo la señal conserva su naturalidad. Y vean, a pesar de que, muy bien, sí, sobrepasaste el umbral, no estar haciendo nada realmente. Entonces, ¿por qué? A mí me gusta ver el ratio como qué tanto chance le vas a dar a tu señal de pasar o no. ¿Por qué? El ratio nos va a decir qué tan agresivos vamos a ser sobre la señal. Es decir, yo voy a hacer esta compresión de todas las señales que sobrepasen menos 17.7. Voy a ser súper agresiva acá. Es decir, no voy a dejar que absolutamente nada en mi medidor sobrepase menos 17.7. O chance le voy a dar un poquito de chance y sabes que solo voy a reducir la mitad. Entonces, por cada 10 decibeles que esta señal sobrepase el threshold, es decir, tengo una señal que está en menos 7.7, es decir, se pasó 10 decibeles del threshold, va a dejar pasar 5. ¿Por qué? Porque está dejando pasar a la mitad de mi señal. Entonces, estos son fracciones, básicamente. Lo que tú aquí le indiques quiere decir cuán agresivo va a ser sobre la señal. Si yo le doy un 10:1, pues por cada 10 decibeles que yo me pase de esta reducción, va a dejar pasar 1. Es decir, si yo estoy en menos 7.7 porque me pasé 10 decibeles, en realidad solo va a dejar pasar menos 16.7 porque está dejando pasar 1 decibel más. Entonces, si quieren ejemplos más concretos de cómo funciona el ratio y demás, déjenmelo aquí en los comentarios. Y vean, aquí está nuestra señal ya comprimida. Quiero aumentar un poquito el release. El ratio no quiero que esté tan agresivo porque en términos musicales se utilizan ratios menores a 10. Cuando yo ya tengo un 10:1, es decir, que dejo pasar 1/10 de la señal, muchas veces esto ya es considerado un limitador y este tema lo podemos ver en otro video. Pero en términos prácticos yo lo dejaría en 3:1. ¿Para qué? Para que esta compresión no sea tan agresiva. Y ahora vamos a observar qué es lo que pasa con mi señal. Vamos a hacer un commit que se hace acá. Vamos a crear un nuevo canal. ¿Para qué? Para que yo pueda ver de manera gráfica cómo fue mi compresión. Entonces chequen cómo acá se redujeron estos picos súper altos. ¿Ya vieron? Sigue existiendo, obviamente, esa diferencia en el rango dinámico porque, como les dije al principio, no queremos exterminar el rango dinámico, pero queremos hacer que nuestra señal se vuelva más estable, es decir, que los picos más altos y los más bajos estén más cerca. ¿Por qué? Porque también esto me va a permitir que yo pueda, vamos a sacar aquí el clip gain, que yo pueda subir la señal en general. ¿Por qué? Porque acá si yo la subo, vean como, híjole, aquí ya se me fue mucho la señal y aquí sigue súper bajito. Pero si yo tengo una señal más estable, pues esto me permite aumentar la ganancia o aumentar el volumen
y que no haya estos brincos en general dentro de mí, dentro de mi track. Entonces vamos a escuchar cómo quedó este track. Y así quedó nuestra señal. Cuando estamos conociendo la compresión, es un poco complicado el poder escucharla cuando son reducciones de ganancia tan bajitas, cuando simplemente estamos atacando los puntos más altos. Entonces, para esto debemos entrenar muchísimo nuestro oído para poder escuchar estos cambios o estas diferencias dentro de los picos más altos y de los picos más bajos. Si ahorita tú no puedes escuchar la compresión, no te preocupes, es un proceso completamente natural. ¿Por qué? Porque tu oído tal vez no está tan entrenado, pero conforme vas practicando el audio y mientras vas escuchando las diferencias, es que tú vas a poder notar cómo es que realmente suena la compresión y decir, esta señal está muy comprimida o esta señal le falta compresión. Entonces simplemente es práctica. Recuerden que nosotros no vamos a estar mezclando con los ojos, sino simplemente las técnicas que les di ahorita es para que puedan tener una idea de cómo empezar dentro de la compresión. Pero una vez que tú ya puedas identificar cómo suena un threshold más agresivo, cómo suena un ratio más agresivo, cómo suenan attacks inmediatos, releases más lentos y demás, pues ya no te fijes en los medidores de acá, sino simplemente fíjate en tus oídos y en escuchar lo que está sucediendo. ¿Va? Entonces espero que este video les haya servido. Si tienen dudas, por favor, escríbanlo en los comentarios y yo los estaré leyendo y también estaré haciendo muchos más videos para ustedes. Espero que este video les haya gustado. No olviden guardarlo y compartir. Y nos vemos en un siguiente video. Escucho sus ideas.